Bienvenido a mi canal de Miel Hebraica. Hoy quiero realizar un estudio de lo que es el Salmo 2, los versículos 11 y 12. Está muy al final del Salmo. El Salmo 2 es un salmo, muy reconocido por establecer el señorío de Jehová. Y no solo el señorío de Jehová, el señorío también de su Hijo. Su Hijo ha sido engendrado. Y probablemente en la antigüedad, pues, era para establecer algún hijo agarrando trono terrenal. Pero nosotros entendemos esto muy claramente como seguidores de Cristo Jesús, que este hijo fue establecido ya como el Salvador Cristo Jesús. Cuando estamos hablando del hijo aquí, es Jesús. Ahora, los judíos, ellos tienen otras ideas y tal vez tenían cierta influencia sobre alguna traducción que voy a hacer mención de ello. Entonces vamos a llegar a este detalle muy interesante. Sí nos enseña algo sobre lo que sucede aquí y esperamos que esto sea siempre gran bendición para todos. Cada vez que vemos la palabra de Dios, pues estamos disfrutando del miel hebraica, es decir, miel que pues trae dulzura a nuestra boca y nuestro corazón por lo que hace la palabra de Dios entre nosotros. Y qué bueno, está muy bonito, ¿verdad? Ver la palabra de Dios y cómo nos guía ya dentro de nuestra vida. Ibdu et Yehovah be'yirah ve'gilu bi'radad nashku bar pen ye'enaf ve'to abadu derech ki ivar ke me'at aho Ashri kol zoe José bo. Servido a Jehová con temor. Entonces, abdu es servir, servicio. Este es estar al servicio. Abad obed es un siervo. Okay? Abad es servir. Y a veces servidumbre, como es esclavitud, también se deriva de esta palabra. Pero la palabra puede entenderse de manera positiva, estar al servicio de alguien, estar, prestando servicio a Jehová. ¿Verdad? Aquí es el marcador objetivo directo. Él es quien recibe esta acción de lo que es nuestro servicio. Abdu et Jehová, bi yera en temor, okay, con temor. En temor, ven, es preposición así, prefijado aquí frente a yera. Yod Resh Aleph, el raíz aquí está completito. Entonces, eso sí es temer. Eso sí, como ustedes ya bien saben, puede confundirse con Resh Aleph Hey, es ver. Y las dos sí, en alguna manera, están relacionadas. Cuando vemos a alguien, tal vez como Jehová sobre todo, pues es para temer. Este temor no es algo de desesperación. Eso es un temor así de respeto. Y cuando leemos en lo que son los proverbios, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Verdad? El primer capítulo, creo que es el versículo 6 allá, proverbios. Pues esta clase de temor establece ya una relación muy correcta con Jehová. Entonces, con temor. Temor es ya respeto, honra, es decir, reconocer muy bien la postura que tenemos así delante de Dios y cómo Dios también nos va a tratar. Y Él es un Dios quien pues es juez también. Si nosotros somos obedientes, pues nos va a tratar bien. Si somos desobedientes, podemos sufrir las consecuencias. Entonces, eso sí, siempre muy importante tomar en cuenta de que nuestra relación con Dios debe ser de gran respeto, inclusive a tal grado que la Biblia lo llama temor, yirá. Yirá. Ve Gilu y alegraos. Gilu es Gimel Lamed, significa algo, y cuando es verbo es algo que gira. Entonces estás tan contento, estás tan alegre que estás girando en un baile así. Y inclusive eso sí es el sentido también de la palabra que sigue, ¿verdad? Bir ada, en lo que es el temblor, así lo que es todo el movimiento de un baile. Entonces, eso no es un baile así como bailes así
mundanas, ese sí es un baile de alegría, sí. Es el baile como podemos decir que David hizo delante de Jehová cuando el arca de Jehová estaba llegándose a Jerusalén. Su esposo Mica pues no le gustaba esto, pero David sí estaba tan alegre que estaba en baile así delante del arca de Jehová. Y así, ¿verdad? Así debe ser nuestro sentir así delante de Jehová. Temor y alegría no son cosas que excluyen uno del otro, sino que aquí con buen temor, entonces con gran alegría estamos delante de Jehová y con temblor, es decir, con buen movimiento. Gilú, es decir, giramos, ¿verdad? Gilgal, fortaleza redonda, Galil, mar redondo, Golgó, cráneo redondo, es decir, así las cosas que van girando. Inclusive cuando Jonás estaba echado en el mar, pues iba girando allá. Bueno, eso no era alegría, eso era desesperación. Si cuando estás perdido en las ondas del mar, pues también estás en gal, entonces estás girando. Pero esto aquí sí estás girando ya con alegría. Gilú, Radá, en temblor. Nasku, bar. ¿Okay? Aquí tenemos una diferencia en traducción. Lo muy literal es besar y lo derivado es honrad. ¿Okay? Entonces aquí está la diferencia. Creo que esa es la antigua, 1909. Esa es la 1960, honrad. Y lo que sucede aquí es, literalmente sí es besar, pero en el Medio Oriente, como muchas sociedades así, bueno, árabes y sociedades así, cuando las personas se encuentran en situaciones formales, es decir, llega algún súbdito delante de su rey o delante de su jefe, se va a inclinar y va a besar, es decir, si es muy, muy alto el quien lo está recibiendo, muy, muy bajo quien lo está llegando, pues va a besar los pies. Si no, pues va a besar la mano o el anillo o digamos, al lado de la cara, algo así. Eso no es un beso así para pues enamorarse, eso es un beso ya para mostrar respeto, para mostrar estación en la vida, para expresarse cómo debe ser esta relación. Entonces, besad al hijo. Establezcas ya la manera en que vas a tener honra al hijo, al bar. Okay. Ahora, la palabra normal para hijo en hebreo es ben. Ben es Benjamín, hijo de mi mano derecho. Benei Israel, hijos de Israel, etc. Entonces, aquí, entonces, a la realidad, viene siendo muy curioso que está usándose alguna otra palabra que no sea ben, sea bar. Y bar suena mucho más así en arameo. En arameo sí es una palabra muy conocida. Inclusive en el Nuevo Testamento, muchos de los nombres que nosotros conocemos, Barrabás, Bartolomeo, Bar Jesús, Bernabé, esas palabras comienzan con Bar, es decir, hijo de Bartolomeo, hijo de Ptolomeo, Bar Jesús, hijo de Jesús, etc. Entonces esas palabras significa hijo. Ahora, el sentido muy original de la palabra es cuando es un hijo, es un bebé así tiernito, momento del bebé que todavía no ha sido, digamos, influenciado por el mal en el mundo. Entonces, alguien con todavía algo de pureza en su persona. Entonces, eso es lo que significa esta clase de hijo, de bar. Inclusive bar también, entonces, pues, en otros sitios en la Biblia, bar no se traduce como hijo, se traduce como pureza, lo que es pureza, bar. Ahora, aquí tenemos una traducción interesante, y lo estaba mencionando al principio. Cuando San Jerónimo estaba traduciendo la Vulgata, se había trasladado a la ciudad de Belén, y en la ciudad de Belén estaba consultando a los rabinos judíos que estaban allá en aquel entonces. Y con esta consulta, aquellos rabinos dijeron, ¿sabe qué? San Jerónimo, bueno, no lo llamaban San Jerónimo, nada más lo llamaban Jerónimo, ¿verdad? Ellos no reconocieron, bueno, en ese momento todavía no había reconocido como santo, pero Jerónimo, ¿sabe una cosa? Esta palabra que está aquí, en vez de traducirlo hijo,
Ahora, los cristianos en este momento sí lo estaban traduciendo de hijo, y eso sí es la traducción muy normal de la palabra bar, y estaban entonces usando este pasaje como lo estamos usando ahora, como adoración al Hijo Jesucristo. Entonces debemos tener honra, debemos tener así gran respeto a nuestro Señor Jesucristo, y eso es lo que afirma este salmo. Pero ellos decían, ¿sabe una cosa? Mejor considerar que esto sea pureza. Entonces San Jerónimo agarró esta sugerencia, creo, por parte de aquellos. Adórate pure ni forte y sacur et periates. Si adoramos a la pureza, sino que fuerte se enoja y perecemos, ¿okay? Y perezcáis. Ahora, aquí la palabra pure, es decir, pureza. Adora a la pureza. La pureza es lo que debemos adorar. Si no tenemos pureza, pues a lo mejor Dios va a voltear frente a nosotros con su enojo y sufrimos las consecuencias. Entonces, eso sí era una manera de desviar el asunto tantito así, lejos de adorar al Hijo, adorar a la pureza. Ahora, siempre debemos la traducción, sí debe ser besada al Hijo, honrada al Hijo, eso sí, son buenas traducciones y siempre debemos mantener eso. Pero sí podemos entonces entender que honra debe ser también a base de pureza. Es decir, no es una honra sin cualquiera, es decir, es una honra hacia base de la pureza y la pureza que lleva nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, ambas cosas pueden, es decir, no vamos a rechazar la idea de pureza aquí. Sí, existe este concepto dentro del idioma, dentro de esta palabra, pero lo debemos manejar ya como la pureza del Señor Jesucristo. Entonces, honrad al Hijo y honrad la pureza del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Y pen, es decir, a menos pen es voltear el rostro así, girarlo así a un lado. Puede ser, ¿verdad? ¿Por qué o para qué? ¿Sí? ¿Por qué o para qué? O puede ser pen enough, es decir, puede enojarse, puede calentar literalmente su nariz. Ay, oh, sí, boom. Así se hace digamos, se calienta su nariz, ¿okay? Calienta su nariz, off. Y sus nostros, así, sus fosas nasales, así, se calientan. Esta palabra sí está relacionada con esta palabra aquí. La P y la P, ese sí se enoja y esta es su ira. ¿Sí? Aquí está su ira. La palabra enojar, se enoje, es este. Y anaf, y la palabra su ira de él, es esta. Afo, ¿sí? Es lo que es su ira. Entonces, ambos están relacionados. Ese sí es verbo, este sí es sustantivo. Entonces, pero ambos se derivan de la calentura de la nariz, así, de nuestro Señor, del Hijo. Qué triste es, ¿verdad? Cuando estamos bajo la ira de Jehová o bajo la ira de Jesús. Jesús también tenía capacidad de ariarse, si lo vemos ya cuando estaba echando los cambistas de dinero en los patios del templo. Qué triste es, ¿verdad? Sufrir la ira de Jesucristo. Eso significa que hemos sido desobedientes. Jesús quiere amarnos, quiere cuidarnos, pero si somos desobedientes, podemos entonces sufrir también su enojo. Entonces, pen yenaf y va to badu, ese es ser destruido, si no se destruye, perezcáis, ¿okay? Destruye, abad. Obed aquí es obed servir, y eso es obed destruir. Y esta palabra es raíz del término, del título de un tipo que conocemos así, Satanás, Abadón, el destructor. Entonces, Abadón sí es la forma intensiva de Obed, ¿okay? Sí, pero Obed ya con Aleph Bet Dalet. Obed con Ayin Bet Dalet es siervo, ¿okay? Obed Edom. Ambos están relacionados con las varas que estaban sosteniendo el arca,
esos eran varas que eran arrancados de los árboles y por ser apartados, pues estaban para servir o para separar. Entonces, aquí es servir y eso es para separar y destruirse, ¿verdad? Alguien quien vive aparte, vive solo, está en peligro de destruirse. ¿Okay? Entonces eso lo vemos en lo que es Génesis, cuando Dios hace un Etzer Kenegdo, una ayuda idónea para Adán. Él estaba en peligro de destruirse con Abad. Tabadú, Derek, el camino. Camino es donde caminamos, nuestro comportamiento, qué estamos haciendo. Derek siempre es un bonito segulado, doble segol con un revia. Revia es un acento así, valor, ¿cómo se llama? Arriba, ¿verdad? Lo que es milra, mil el. Eso es mil el, ¿okay? Mil el, hacia arriba, el acento de la revia aquí. Derech. Ki, porque ar se enciende, se caliente, se enciende. Kim, ma, at. ¿Cómo? ¿Qué? Momento. Y es interesante porque en un poco, es decir, ki, me, at, en un poco de tiempo, y aquí es de pronto. Y ambos realmente, sí, bueno, muy literal, ¿verdad? Que desde poco, ¿okay? Que desde poco. Son dos, realmente son dos poco de tiempo, ¿okay? At. Son dos proposiciones que están amontonando. ¿Qué es comparativo y cómo? Y eso es desde, y este es el tiempecito. ¿Cómo? Desde un tantito de tiempo, ¿ok? Kim me at. Cuando Ruth estaba sentado en la casa allá en el campo, pues ella estaba allá, meat, así, un tiempecito. Entonces, en un ratito, ¿ok? En un momento puede encender su ira. Ahora, muchas veces es lo que sucede con nosotros. Seguimos con el pecado, seguimos con la maldad y pensamos, bueno, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien. Y de repente, ¡boom!, las cosas van ya en nuestra contra. Es decir, Dios nos envía ya castigo sobre nosotros. Es decir, Dios es muy paciente, pero de un momento a otro, eso sí puede cambiar. Y eso debemos reconocer, ¿verdad? Que en un ratito Dios sí nos puede castigar. Entonces, debemos siempre estar pendiente que el castigo de Dios esté cercano si andamos ya desobedientes a Él, ¿verdad? Kimeat, entre un ratito está su ira, ya se enfurece así, se inflama, que dice aquí, se encendiere, ¿okay? Eso es llevar, eso es encender su ira. Y ahora ya, en vez de estar hablando de cosas que nos da, bueno, tristeza o preocupación, al final, ya cuando la relación entre hijo y padre y entre nosotros y el hijo, y así el gran respeto y honra que debemos tener con él aquí, nasku, nashku, bar, es decir, cuando esto sí existe, entonces ashri, kol, José, bon, es decir, bienaventurado, contento, felices. ¿Okay? Salmos 1, versículo 1, así comienza, Ashri. Salmos 119, 1, y también versículo 2, Ashri, ¿verdad? Contento, qué bueno, grandísima, ¿verdad? Felices, bienaventurados. Así, inclusive también cuando Jesús comenzó su ministerio, él también en su sermón del monte es una serie de bienaventuranzas, ¿sí? Las cosas van bien, las cosas van bien, las cosas van bien. Ashri, ¿verdad? Ashri, Ashri. Kol, Jotze, todos los quienes se abrigan, todos quienes están bajo la cobertura, ¿verdad? De él, de lo que es el bar. Aquí esa es su ira y este es bajo él. Es decir, esa preposición con un pronombre sufijado, bajo el hijo. Todo, cuando Boaz estaba hablando con Ruth, él decía, bienaventurado eres tú porque has encontrado abrigo bajo Jehová. Entonces ahí lo estaba ya diciendo, has buscado buena cosa. Y así también para con nosotros, ¿verdad? Ashri kol
Hotsebo. Todos quienes buscamos, todos quienes buscan, todos quienes encuentran abrigo bajo las alas de Jehová. Es algo muy precioso. Entonces, así también este salmo. Puede haber una gran guerra, o hay una gran guerra realmente, entre los reyes de la tierra, son los poderíos así de este mundo, sobre todos quienes están al servicio de Satanás. Hay una gran guerra entre aquellos, todos los hijos de maldad, con lo que es Jehová, y también el pueblo que viene, o el pueblo que vive con Jehová. Pero quien tiene la victoria es Jehová y es su Hijo Jesucristo. Él es nuestro Rey victorioso, ¿verdad? Cuando celebramos la entrada triunfal, celebramos su victoria. Nada más era un simbólico allá en Jerusalén, pero el simbolismo es de que ya cuando viene Jesucristo como Rey, viene como Rey victorioso para traernos ya, o llevarnos nosotros a la ciudad celestial y reinar con Él para toda la eternidad. Y así, muy precioso el Salmo, y aquí tenemos una pequeña porción que nos hace entender la relación que nosotros debemos llevar con nuestro Salvador. Que Dios le bendiga, Dios le guarde el día de hoy, y hasta la próxima.